Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver, en este caso el número 72. Bueno, como todos saben, tenemos un mundo revolucionado, con guerra, acuerdos globales. Bueno, vamos a tratar de ir tratando de darle una vueltita para ver y tratar de ubicarnos de en qué lugar estamos, cómo esto nos afecta, cómo no nos afecta, cuáles son las relaciones institucionales, las relaciones diplomáticas. Como siempre, primero lo saludo a Jorge Metz. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nico, querido, buen mediodía, como todos los viernes. Sí, Un sagrados, abrazo. sagrados, ya 71 Sí, viernes sí, seguidos. sí, señor. Y además con un amigo de invitado, ¿no? Un diplomático, un tipo dedicado a la diplomacia, un tipo de carrera, un tipo que fue vicecanciller y además un buen tipo, o sea, un tipo con el cual uno milita, digamos, con buenas personas. Así que bienvenido, Leopoldo Saores. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Nicolás. Gracias por la convocatoria. Un No, placer. gracias a vos, Leopoldo, gracias por estar. Bueno, a ver, arranco. Eh, Leopoldo, nosotros lo que queríamos de alguna manera charlar contigo es la Argentina en los últimos tiempos ha sufrido cambios que pasamos de la geopolítica al proteccionismo y del proteccionismo a la guerra. Entonces, no acá, pero sí en el Oriente. Entonces, de alguna manera es charlar con una persona que conoce, que estuvo responsable de toda América en la Cancillería y los comités de integración. Esto, a ver, contanos un poquito cómo ves la situación y la Argentina dentro de este contexto, ¿no? Sí, primero, Nicolás, al principio decías ver dónde estamos parados, tratar de entender un poco. Es difícil entender lo que está Es pasando, ¿no? difícil, sí. Porque todos los días se suceden los hechos minuto a minuto, y todo va cambiando, y porque en este mundo donde tenemos líderes mundiales con personalidades tan particulares, todo depende mucho de la forma, del carácter, de la personalidad, del temperamento, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo en lo que nos ocupa estos días, que es la guerra en Medio Oriente, donde Trump tiene un discurso hoy, un discurso mañana. La guerra ya pasó, ya pasaron los 12 días de Claro. junio del año pasado. ¿Se acuerdan que el año pasado fue una guerra de 12 días, Ujú. muy quirúrgica, Sí. que prácticamente no tuvo un correlato o no tuvo un efecto calamitoso en las bolsas, en los mercados? Sí, al principio, pero fue muy contenida, muy de precisión. Y lo que estamos viendo ahora es algo que parece escapándose del control. En un mundo, como decía Jorge, eh, yo diría, la política argentina, la política exterior argentina, lamentablemente es muy pendular, ¿no? Pasamos de periodos de proteccionismo en materia económica, de gran soberanismo en temas de política, geopolítica, o alineamientos, por supuesto, que tienen que ver con los signos políticos que nos gobernaron en cada periodo que se considere, a periodos de apertura, como el que estamos viviendo, que yo Ujú. celebro, ¿no es cierto? Libertad de comercio, apertura comercial, abierta a la iniciativa a la pero todos estos postulados con los que nos sentimos identificados están puestos en duda ahora a nivel mundial. Claro. Están puestos en tela de juicio justamente por la potencia líder que es Estados Unidos en Occidente, porque estamos con un presidente, con una administración que, lejos de fomentar el libre comercio y la apertura y la globalización, acordémonos que siempre fue un fenómeno demonizado por la izquierda, Sí. la Está claro. izquierda, la izquierda en el mundo y la izquierda doméstica. Ahora la globalización, quizás no de esta forma tan explícita, pero está siendo atacada desde el lugar donde la globalización surgió, que es Claro, la economía occidental y básicamente Estados Unidos. y eso, Leopoldo, no puede tener que ver con el brutal crecimiento de China, que teóricamente en su momento era el lugar del comunismo, ¿no? Y a Estados Unidos el lugar de la globalización, y hoy China pasó a ser un agente global de relevancia en sus productos que hace que Estados Unidos diga, pará, protejámonos. Es que China, yo creo que es el principal beneficiario y el principal ejemplo de lo exitosa que puede ser la globalización. Tal cual. Porque en la década del 90, en la década de los primeros años de este siglo, las empresas europeas, estadounidenses, del mundo desarrollado, fueron
digamos, abriendo sus subsidiarias en China, porque la mano de obra china Claro. siempre fue muy barata, los costos laborales, a ver, China es una autocracia, ¿no es cierto? No hay sindicatos en China. Las condiciones laborales habrán mejorado, pero siguen siendo infinitamente peores que en cualquier país de Occidente. Entonces, la producción se fue llevando hacia China. China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio en 1995 a instancias de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esa época estaba el famoso, ¿se acuerdan?, consenso de Washington, ¿no es cierto? Estados Unidos, el ganador de la Guerra Fría, la Unión Soviética se había desintegrado, el final de la historia de Fukuyama, que claramente no ocurrió, y es lo que estamos viendo en este momento, pero el mundo era optimista, las fronteras del desarrollo, del crecimiento eran infinitas, todo era posible, y Estados Unidos, siempre defendiendo sus intereses, pero defendiendo también los valores de la democracia, de los derechos humanos, del libre comercio, y China se fue beneficiando de todo esto. Y justamente un poco el sustento polidoctrinario de la América, el MAGA, Make America Great Again, es, bueno, nosotros cedimos todo. Nosotros, voluntario o involuntariamente, alimentamos a nuestro rival. Y este rival fue poco a poco dominando el mercado, dominando las tecnologías, y no solamente es prácticamente el primer productor, la primera potencia económica que va a reemplazar a Estados Unidos como potencia mundial dentro de muy poco, sino que además cada vez tiene mayor presencia en aquellos lugares donde Estados Unidos tenía un predominio, básicamente África, por supuesto, ni hablar Asia, pero sobre todo América Latina. Claro. Entonces esto explica, digamos, en esta conversación es difícil poner orden porque hay tantas cosas y tantas aristas para pero ahí te iba a ordenar con un punto que me parece interesante, que lo estás poniendo. No, te agradezco, Nicolás, que me ordenes porque lo dividiste en tres. Que tener un mapa. Lo dividiste en tres y me parece piola. Y en el medio de eso está Oriente, digamos, ahí lo que tiene que ver con Israel. Israel entendida como un muro de contención del avance contra Occidente, digamos, como para decir, bueno, acá trazamos la línea. Hasta acá llegaste vos, de acá para allá es mío, de allá para acá, y abajo vemos cómo nos arreglamos. Pero decir como que el muro de contención del avance contra Occidente sería la resistencia de Israel. ¿Eso puedes tener ese marco? Israel es la única democracia como concebimos la democracia en Occidente, el único régimen democrático donde hay Estado de Derecho en Medio Oriente. Lamentablemente el Líbano, sumido en más de 3 décadas de guerra civil, con el Hezbollah, que lo estamos viendo activo, bombardeando con misiles a Israel, las monarquías petroleras en el Golfo Pérsico, Irán, bueno, el teatro de operaciones actual, de operaciones actual. Y con eso uno de los puntos más importantes, que es el comercio, digamos, con el Estrecho de Hormuz, cómo China se termina afectando por este impacto. Digo, me parece que hay todo como un control global, geopolítico. El Estrecho de Hormuz, por ese estrecho pasa el 20% del crudo que se comercia. Y de ese crudo, gran parte tiene como destino China. China ya vio afectada su provisión de petróleo, aunque tampoco hay mucha información, a partir del 3 de enero, cuando cae Maduro. Claro. Entonces, China tenía por un lado a Irán y por el otro lado a Venezuela. Venezuela no está todavía en condiciones, como ahí leí, que creo que había dicho Trump, que podrían suplir, digamos, para contener un poco el alza del petróleo y las reservas petroleras. Venezuela todavía no está en condiciones de suplir o volver a tener una presencia importante en la oferta de petróleo mundial, porque la estructura petrolera de Venezuela quedó devastada. No sé si recuerdan, hace como un mes y medio hubo una reunión de las principales compañías petroleras norteamericanas con Trump en la Casa Blanca,
y se decía que se necesitan como 100.000 millones de dólares para poner nuevamente a la industria, al sector petrolero a funcionar. Entonces, Hormuz está en una situación crítica. Estaba leyendo que muchos buques dicen que tienen tripulación china o son de China, aunque la bandera de conveniencia sea de otro país, para que no ser un blanco de los ataques iraníes. Sí, bandera de conveniencia, ¿no? Bandera de conveniencia, correcto. Sí. Por otro lado, Estados Unidos hoy por hoy no puede asegurar escolta militar de los buques petroleros que circulen por el estrecho, porque eso significa una logística que hoy por hoy no puede. Imagínense que para toda la escalada militar que llevó al inicio de la guerra hace 2 semanas, tuvo que movilizar todo lo que había desplazado al Caribe el año pasado para hacer toda la tenaza el operativo tenaza sobre Maduro. Bueno, ellos son expertos, ¿no? en estos movimientos. Son expertos. Pero bueno, sí, aparte los números que hablan, porque leía que esta operación solamente hay un gasto de $11.000 millones en esta operación de estos pocos días, no es la operación total de movilización, tropa, $11.000 millones. Bueno, creo, si mal no recuerdo, que para Israel, cada día de guerra, sobre todo como al principio, que todo se había cerrado, la actividad económica se había reducido a lo indispensable, yo no recuerdo, pero tenía como un impacto de $6.000 millones diarios. Claro. Impresionante. Es impresionante. Por otro lado... Hay un punto desde lo económico, perdón que te interrumpa, Leopoldo. Lo escuché a Vila, salió con Carlos Pagni en Odisea el lunes, y él hablaba de que es muy probable que esta guerra tenga también que ver con el tema de que Estados Unidos siga manteniendo el dólar como moneda global, digamos, porque ¿qué pasaba? Toda la compra de petróleo de China en Venezuela, lo mismo con Irán, hacía que eso se comercie en yuan, con lo cual le generaba una problemática de poca circulación de dólares a nivel global. Me pareció una teoría interesante, digamos. Es interesante. A ver, y en la medida que se prolongue la prolongación de la guerra, la indefinición del resultado, que además, como decía, es muy cambiante. Hoy Trump dice que el objetivo, lo está diciendo el secretario de Estado y el secretario de Defensa, no es el cambio de régimen. A veces Trump lo decía, decía. Ahora ellos dicen, queremos destruir la capacidad misilística, las plataformas de lanzamiento de los misiles y la armada. Esto, en la medida que continúe, va a tener este encarecimiento que estamos viendo en el petróleo, en los fletes, y esto tiene un efecto en la economía norteamericana. Y hoy, este año, Estados Unidos tiene elecciones de medio término, y el propio Partido Republicano está muy preocupado por el desenlace y la evolución de la guerra. Entonces, inflación en Estados Unidos, ¿qué significa? Que tienen que subir la tasa de interés. Se fortalece entonces el dólar y el mercado americano, los bonos del mercado americano como un refugio de valor, y eso nos afecta a las economías emergentes. Hay un paralelo, digamos, no con este trasfondo bélico, pero un poco, Jorge, te acordarás lo que pasó en 2018, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos. Veníamos de elecciones de 2017, legislativas exitosas de Juntos por el Cambio, y se trastoca todo. Se pintó de amarillo todo el país. Bueno. Sí, un poco esas comparaciones o analogías son difíciles de evitar. Pero bueno. Ahora te digo una cosa. El peligro que trae aparejado esto, que no sabemos si es una guerra mundial o es una guerra del Golfo, es la recesión global, ¿no? Por eso. Y en esto, el impacto en nuestra integración regional, en lo que es Sudamérica, en esto que a los golpes venimos llevando desde los 70 y que todavía no definimos, ¿no? Porque ahora finalmente nos vamos a encontrar con un problemón metido en el medio para decidir, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, una recesión mundial significa menos comercio internacional, menos demanda de materias primas, menos demanda de minerales críticos, menos demanda de hierro. A ver, estamos hablando de muchas de las materias primas que transitan nuestro complejo agroexportador, hídrico, sí. ¿No es cierto? Entonces, claro que esto nos... A ver, al mismo tiempo
países como la Argentina deberían ver en estas situaciones una oportunidad, porque nosotros somos un país rico en recursos naturales. Yo recuerdo en 2022, ya nos estamos olvidando de que sigue la invasión rusa a Ucrania. Sí, ¿no? sí, es increíble. Sí, totalmente. Cumplió 4 años. Pero recuerdo la famosa frase de la explicación de Alberto Fernández cuando él era presidente, de que la guerra, el problema de la economía argentina era la guerra de Ucrania. No es un problema. Esto es muy maquiavélico decirlo, pero para países como países como la Argentina, una situación de ese tipo es una oportunidad. Es una oportunidad, porque en ese momento entonces el mercado, todo el comercio de granos, donde tanto Ucrania como Rusia son importantes jugadores, podía ser aprovechado, capitalizado por la Argentina. Sí, por la Argentina, claro. Ahora tenemos con esto tenemos una buena medida, que es el aceite de girasol. El aceite de girasol creció muchísimo y hoy Argentina se posicionó con muchas divisas a través del girasol por este conflicto. Exacto. Ahora, por ejemplo, producto de la falta de planeamiento y de gobiernos populistas como hemos tenido, si ya tuviéramos la infraestructura crítica para procesar el gas natural y para traer, digamos, aumentar la producción de petróleo, ahora estaríamos beneficiándonos. Sí, claramente. Totalmente. Pero recién en 2027, preguerra, no sabemos si esto va a alterar los planes, pero recién en 2027 vamos a tener estos buques que van a estar en capacidad de realizar el Golfo San Matías, de licuefacción del gas natural. Ahí Jorge te preguntaba de la integración regional y me meto un segundo en lo que es Comunidad Europea Mercosur, porque ahí Argentina recibió un revés en relación a los biocombustibles, es decir, bueno, hasta acá había como una alegría generalizada de que el acuerdo podía potenciar muchas cosas, que lo es, que de verdad lo es, pero bueno, la Comunidad Europea dijo, pará, tu soja viene de desmonte, no vamos a tener este problema, y puso una barrera sobre el biocombustible argentino. Digo, hay como todavía muchas variables y muchos análisis que nosotros lo tomamos de muy rápido en el análisis, y después cuando vas a la letra chica hay muchas cosas para analizar. ¿Lo ves así, Leopoldo? Hola. Sí, a ver, hola, sí. Sí. A ver, estas son muchas aristas y muchos intereses en juego. El lobby agrícola europeo no se va a quedar tranquilo. Seguro. Logramos un gran paso, que fue la firma del acuerdo tras casi 3 décadas de negociación, donde el lobby agrícola tiene una gran responsabilidad por la demora, pero también hay que hacer un mea culpa. Acá hubo 16 años de gobiernos populistas, hubo un interregno 2015-2019 con el gobierno del presidente Macri, y recién nuevamente se retomó el impulso negociador. Entonces, se logró un hito sin duda muy importante, que fue la firma. Ahora estos grupos de presión, de lobby, encontraron la vía para dilatar un poco, y hay dudas respecto de qué va a pasar, porque como sabrán, el Congreso Europeo mandó al Tribunal Constitucional Europeo, le pidió la revisión del acuerdo, una cosa muy vaga, alegan que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur viola normativa comunitaria. Entonces, saben ustedes que el acuerdo tiene 3 patas, y que la pata comercial, está la parte comercial, la política y la de cooperación. Pero la parte comercial puede ponerse en vigencia provisoria, es decir, no es necesario esperar la aprobación de cada uno de los parlamentos nacionales europeos de todo el resto. Pero todavía la Comisión Europea no se ha expedido. No sabemos si la Comisión Europea no va a querer esperar tener el reaseguro de este Tribunal Europeo. Y el Tribunal Europeo se puede tomar hasta 2 años. En el interín, Argentina y Uruguay dimos pasos concretos, que es la ratificación. Estos embates los vamos a tener, lamentablemente, pero bueno, veamos el medio vaso lleno. Ya tenemos un instrumento firmado. O sea, los 2 bloques acordaron esta arquitectura institucional. Ahora, pero bueno, otro tema, volviendo a este retroceso en el mundo libre del comercio, esta política arancelaria transaccional de Trump, habíamos logrado negociar el acuerdo con Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora quedó todo en suspenso por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos,
que objetó la capacidad del gobierno de Trump de imponer aranceles. ¿Se acuerdan del famoso 2 de abril del año pasado, que fue el Día de la Liberación? A tal punto que el gobierno argentino retiró el tratamiento de este acuerdo porque no sabemos realmente cómo quedamos. Totalmente. No. Ahora, yo digo, la apertura y la integración entre nuestros países vecinos, digamos, que tiene que ver con la región, ¿no? Y viendo cómo impacta con la guerra, siempre estuvo en el vaivén de la izquierda y la derecha de todos los estados. O sea, cuando todos en la izquierda estaban en contra y cuando aparece la derecha o los liberales están a favor. Y en esta construcción nos van pasando cosas en la cual la Argentina va, por como yo lo veo, ¿no? Atropellando las relaciones bilaterales y multilaterales. O sea, esto me parece que se debería volver a los reglamentos y viejas costumbres, ¿no? Que tienen los países para acordar situaciones. O sea, yo con vos puedo combinar ir a comer sin escribirlo, ¿no? Esta noche. Ahora, si vamos a hacer una relación de comercio, tenemos que ir a los papeles primero. Me parece que esto es una cosa que tenemos que tener previsto, que va a venir, ¿no? Sí, lo que decís es muy cierto, porque el Tratado del SIC es del 69. 67 y se firmó en el 69. 69. Es decir, es un acuerdo que tiene ya casi 60 años, 57, 58 años. Entonces, hace 58 años hubo una visión de los 4 países del Mercosur, de todos los países del Mercosur, porque sí. Bolivia fue parte del Mercosur, una visión sobre el valor estratégico y la necesidad de coordinar políticas para un aprovechamiento racional de este recurso hídrico único, porque en un mundo donde el agua es un bien, un activo cada vez más escaso, esta región es una región realmente privilegiada, no solamente por las aguas superficiales, sino, como bien sabés, Jorge, el acuífero guaraní. El acuífero. Hubo un impulso, hubo una iniciativa, y eso fructificó en todos los acuerdos con Uruguay para la regulación del río Uruguay, hidrovía, acuerdos con Paraguay. Lamentablemente con Brasil nunca llegamos a cristalizar nada, pero hubo en la década del 70 un impulso importante. En los 80, 90, coincide en el 90 con el Mercosur, y todo empezó a perder ese dinamismo, ¿no? Justamente cuando deberíamos estar mucho más coordinados, conectados y con estrategias comunes. Los procesos de integración, ese es el problema, cuando los procesos de integración regional son hechos con la óptica ideológica, con la afinidad política circunstancial en los países, son proyectos con poco futuro. Eso es lo que pasó en UNASUR. UNASUR fue el proyecto de Hugo Chávez, que encontró eco en la Argentina de los Kirchner, en el Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en el Brasil de Lula, más allá de que Brasil y Lula es otro club mucho más pragmático, y eso se fue desintegrando. Después tuvimos algo que prácticamente no tuvo mucha difusión, que fue el ProSur, que era un proyecto de Piñera en 2019. Estaba Macri, estaba Piñera, estaba Duque de la derecha. Claro. Y bueno, a partir del 2020 todo se empezó a resquebrajar. En cambio, el Mercosur, más allá de los retrocesos, eso, digamos, se ha podido mantener algo. Lo cierto es que el Mercosur ahora yo creo que está ante una oportunidad histórica, porque hay un consenso sobre la necesidad de abrirnos. Ahora, me parece que el Mercosur tiene que trabajar en las asignaturas pendientes, coordinación sectorial, unificación de reglamentos y el correlato en la integración física. La integración física, en este caso en particular, es los recursos hídricos compartidos. Leopoldo, te hago una pregunta. Eso es clave. Te hago una pregunta por la complejidad de lo que venimos hablando, y uno siempre cuando rasca un poquito en Argentina encuentra deficiencias internas y deficiencias muchas veces en el armado de las estructuras del Estado.
¿Cómo estás viendo hoy el cuerpo diplomático profesional de Argentina? Si está preparado para este nuevo mundo o este nuevo desarrollo de un mundo conflictivo, de aperturas ideológicas, digamos, un mundo complejo. Sí. Yo creo que el cuerpo diplomático argentino está apto, es totalmente idóneo y está en condiciones de asumir los desafíos que nos presenta esta realidad tan cambiante. Para eso es necesario tener claridad sobre la orientación, hacia dónde vamos. No es un secreto que hay un alineamiento muy claro con Estados Unidos. Yo no discuto que Estados Unidos es la potencia hegemónica de Occidente y me parece que sería necio de nuestra parte no tener una relación estrecha. Es importante. Me parece que lo que pasó estos días en Nueva York, con todo este despliegue, con el presidente, con tantos empresarios, es muy positivo. Estados Unidos sigue siendo la cabeza de Occidente, pero me parece que también hay que tener una receta un poco más balanceada, más equilibrada. Creo, volviendo a la pregunta, que el cuerpo diplomático argentino es muy profesional y está perfectamente en condiciones de lidiar con estas cuestiones, también de anticiparse a los problemas. Insisto, es un mundo muy complejo. Este año se va a elegir el secretario general de Naciones Unidas y realmente va a ser muy interesante. Tenemos un candidato argentino, que justamente es un colega, Rafael Grossi, pero yo creo que con la guerra, con la inestabilidad en Rusia, con la nueva reconfiguración de la agenda internacional, me parece que el diplomático argentino y el diplomático del mundo, hoy por hoy, está en un laboratorio. Claro. Está en un laboratorio porque no sabemos hacia qué mundo nos dirigimos. Yo creo que lo resumió muy bien el primer ministro de Canadá en el foro de seguridad de Múnich el mes pasado, donde dijo, acá se terminó un mundo, se terminó el set de reglas y acuerdos y consensos con los que el mundo funcionó en los últimos 80 años. Me parece que este es el desafío. Hay que tener la mente abierta, sobre todo. Hay que tener una capacidad de escucha, de apertura, pero me parece que no hay que olvidar los valores y posiciones tradicionales. Y las prioridades. Las prioridades, por ejemplo, Brasil. Brasil nunca nos dio bola a la integración. En verdad a ellos les interesaba el recurso hidroeléctrico de alguna manera, pero nunca estuvo mirando a la red troncal, por ejemplo. ¿Viste? Y no le daba bola. Y de golpe, o sea, hoy pasó, ¿viste?, a JBS, esta firma que compra las minas de Corumbá, salen a construir 400 barcazas, 20 remolcadores. O sea, a participar en la licitación de la hidrovía, Jorge. Claro, hasta participar en la hidrovía, aunque dudo, ¿no? Porque, no importa, pero aparecieron. Creo que se retiraron, ¿no? Están ahí, quedaron medio. Hicieron una jugada, hay que ver el final de la película. No pusieron las garantías, ¿viste? O sea, la garantía era el primer paso de cualquier licitación, ¿no? O sea, pero bueno. Ahí, Jorge, yo creo que es una gran oportunidad que nosotros tenemos. Ni hablar. Absoluta. Lo que pasa es que nosotros o tenemos miopía o somos negligentes y no nos damos cuenta del potencial. Ni hablar de la cuestión de los desarrollos forestales en Uruguay, ¿no es cierto? Ni hablar. Sí. Desarrollos que deberíamos haber captado nosotros. Porque la geografía, el suelo, los recursos son iguales de un lado y del otro. Claro, pero ahí jugó el populismo, lo que vos decías, es decir, dame las reglas claras para yo poder plantar un árbol que voy a necesitar 10 años para poder convertirlo en papel, dame reglas claras. En Argentina 10 años, en ese momento era la eternidad misma. Sí. Y hoy me parece que por eso yo creo ese proceso que nosotros estamos... Sí, adelante, dale, Leopoldo, por favor. Que nosotros estamos en una situación inmejorable desde todo punto de vista. Totalmente. Para aprovechar incluso de esta coyuntura internacional. Pero lamentablemente hemos estado sujetos a populismos que no veían más el largo plazo de ellos, era el día de mañana, entonces no se hacían las inversiones. El actual gobierno hereda un país casi fundido, donde tiene que, obviamente, ajustar las cuentas, pero eso tiene un impacto en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no es cierto? Sin infraestructura la economía no va a poder levantar.
No, y se da... Ahora, los temas con Uruguay todavía no están resueltos, ¿no? Esto, desde Argentina se observa un avasallamiento sobre el tratado, decisiones que toman los argentinos, también ellos toman decisiones, pero no se ve que haya un camino de la mano, ¿no? Me parece que son iniciativas individuales de los países, ¿no? Eh, Creo que, digamos, no se puede bloquear ni se puede pretender que Uruguay, en este caso, o la Argentina, tengan políticas de desarrollo propias, que quieran radicar inversiones, quieran fomentar el crecimiento de las comunidades. Eso me parece absolutamente lícito y válido. Pero nos hemos dado una estructura, un andamiaje institucional, un cuerpo normativo común que tenemos que aplicar y que es el marco para que cualquier iniciativa de este tipo pueda prosperar con todos los procedimientos de consulta, de información previos que están previstos. Es como el reglamento después de la ley, o sea, en verdad los reglamentos existen, o sea. Exactamente. Creo que también un poco por quizás por lo que hablábamos al principio, ¿no? Todo este armado institucional internacional con los países de la región empezó con mucho entusiasmo, ¿no? Y después, por algún motivo, esto se fue desgranando y quizás estos acuerdos, estas herramientas de las cuales no podemos prescindir, no podemos obviar, cayeron como... Ahí no crees, Leopoldo, que nosotros... En una intrascendencia, y entonces, bueno, es como una mera formalidad. Claro, pero ahí no te parece, y lo voy a hacer el análisis de una materia que conozco un poco más, que es la comunicación. En Argentina es muy difícil leer noticias internacionales. Digamos, hoy vos abrís cualquier diario de la Argentina, portal, lo que sea, es muy complejo saber siquiera lo que pasa en el estado del sur de Brasil, que debería ser como una cuestión normal para nosotros entender lo que está pasando en la región productiva brasilera. ¿Y ahí no te parece que la Argentina trabaja por un ducto de coyuntura local y extralocal? Digamos, discutir lo de Adorni, si subió la mujer o no, o la AFA o el Chiquitapia, y nosotros venimos como nunca teniendo el foco puesto en decir, mira, nosotros necesitamos una región integral, después estarán las minucias de la política doméstica, pero sobre todo tenemos esto para trabajar conjuntamente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Argentina tiene la atención que le dan los medios a la actualidad internacional, a los procesos regionales, a la realidad, a la política de los países vecinos, inclusive, es nula. Realmente a mí me preocupa. Uno ve televisión, incluso canales de noticias, señales de noticias que tienen nivel, y la cobertura internacional es prácticamente inexistente. Solo cuando hay catástrofes o cuando hay circunstancias, acontecimientos que no se pueden obviar, pero no se está hablando, no se educa al televidente o al que navega en las redes sociales en cuáles son los grandes debates internacionales, cuáles son los desafíos, y justamente la Argentina, que es un país que está tan ávido de inversión, de conectarse con el mundo, debería consumir eso, debería incluso debería ser una demanda natural. Creo que hay una demanda, pero los medios, por esta miopía o por este cortoplazo o por esta política tan provinciana o insular que vos marcás, no miran más allá. Mira, y es un grave error porque el mundo se nos cae. Yo dirijo un medio que tiene 20 puertos, digamos, la zona de influencia son 20 puertos. Nadie hablaba de hidrovía. Hace 70 episodios con Jorge que venimos remando, digamos, una licitación de 15.000 millones de dólares, 4 países involucrados, la Argentina, todo, el campo necesariamente eso. Y vos vas a poner hidrovía y no te va a aparecer ningún programa más que este y otro más, y no está tocado en los grandes medios, digamos. No es un tema central en Argentina. Ni siquiera de la cadena agroexportadora, porque vos decís, la sociedad rural no habla de la hidrovía, ni que hablar de las organizaciones del campo más chicas. Me parece que tenemos un problema de dirigencia. Siendo la obra más importante del mundo de dragado. O sea, 15.000 millones de dólares, ¿viste? O sea, impacta en los precios del consumo y las exportaciones de Paraguay, de Bolivia. Yo te digo, es extraño, ¿no? O sea, es como que el círculo rojo no nos da bola.
E incluso, bueno, no quiero entrar en el debate ni mucho menos, pero la geopolítica está metida en esto, porque como ustedes saben, el pliego dejó fuera de los posibles oferentes a empresas controladas por estados extranjeros. Sí, o sea, totalmente. Sí, tal cual. Y era el que iba a tener el menor precio, fíjate, Sí. que hubo una licitación en el puerto de Buenos Aires, en el Dock Sud, y tiene un 40% más barato los chinos, y los descalifican. Qué increíble, pero bueno, ¿no? si no hay una conexión, digamos, si eso no significa que la política exterior, la actualidad internacional es importante, no encuentro otro, me cuesta encontrar otro ejemplo, pero Bueno. coincido totalmente. Ojalá eso se pueda revertir. Me parece que si cambia, si los medios se dan cuenta que es importante abrirnos, va a enriquecer mucho a la opinión pública y bueno, creo que los jóvenes también se han dado cuenta que, digamos, que ya no consumen medios convencionales, están cada vez más relacionados con el exterior, ¿no? Todos trabajan para empresas de forma remota, pero me parece que todavía el consumidor de noticias tiene un déficit ahí. Leopoldo, te Sí, liberamos vos- porque sabemos que tenés otro compromiso. Ah, sí, cierto. Tenés otro Cierto, compromiso, te vas a cierto. quedar enganchado acá. Disculpa si fue todo un poco desordenado, pero creo que la No, realidad pero así son los programas nuestros. y hay tantos matices y tantas Sí, novedades que tratar de tener un método a veces es complicado. Pero gracias, pues fue muy interesante y muy agradable. Igual para nosotros. Igual para Capo, nosotros. un abrazo enorme, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Leopoldo. Me quedo un ratito con Jorge solo para despedirlo porque teníamos un abogado comprometido para salir con Listo, nosotros, pero gracias, una audiencia, chau Leopoldo, una audiencia lo trabó, así que solamente hago una reflexión un segundo con Jorge, que ahí Valen lo mete adentro, hablamos 2 segundos y nos despedimos. No pudo llegar el abogado porque quedó trabado en una audiencia en el juzgado acá de Rosario. Pero bueno, ya quedamos para la semana que viene tenerlo y poder hablar un poco de cómo es la causa relacionada con el medio ambiente y los pueblos originarios, que es el que representa él para toda la vía de navegación troncal. Sí, o sea, de alguna manera es esperable que haya intervenciones de la justicia. Creo que, a ver, las tres posiciones que se presentaron, la brasilera me extraña que no pusieron el dinero, entonces de alguna manera es como que querían entrar por el fondo, ¿no? Es una cosa muy rara. Además, el presidente que vive en Buenos Aires, que no desconoce qué pasa con el astillero Río Santiago, promovía que iban a haber dragas construidas en Río Santiago, cosas que son inviables, ¿no? Sí, era pero raro, bueno, era raro hoy el planteo. era muy raro, muy raro. Ahora, quedó el River Boca. Sí, O sí, sea, lindo. quedó el River Boca lindo, de los belgas, lindo. que en todas las, sacando las obras que se hicieron en Dubái, en todas las obras terminaron en la justicia. Uh-huh. Y esto seguramente va a terminar en la justicia. O sea, yo creo que tiene el tema medioambiental va a estar de alguna manera seguramente por el lado que van a... Porque forzosamente no presentaron los estudios de impacto ambiental. Sí. O sea, hicieron acuerdos, nos juntaron para escuchar Ya nos lo dijo Moreno, audiencia. ya nos lo dijo Moreno en el episodio anterior y me lo dijo este chico en otro programa, el abogado. El 44 pie hace ruido, ¿eh? No, ni hablar. No, El ni hablar. 44 pie hace ruido, ¿eh? Pero, a ver, yo creo, nosotros desde un principio, y lo hemos dicho a las entidades, a las corporaciones, cuál era nuestra posición, nosotros, me parece que el tema tenía que ver con mantener las condiciones a las que se habían logrado, Sí, claro. sobre las que tienen estudios de impacto ambiental, es entonces llevar adelante el mantenimiento de estas obras. ¿Qué aconteció en el trabajo permanente de los barcos? Se produjeron en los últimos tiempos varaduras, de alguna manera en las curvas y codos se hacían sobredragados que no estaban autorizados. Esto lo hizo las denuncias de los medioambientalistas. El Estado terminó desaprobando estas obras que iban a llevar adelante, pero tenían el apoyo de la gestión política, de alguna manera, para hacer estas cosas. Esto les permitía que el run point de las dragas no era permanente, o sea, ante un derrumbe de un beril tenían tiempo para
para ir a afrontar la reparación. Entonces, hoy estar en el límite, porque es lo que está autorizado, te produce un embancamiento y el embancamiento la varadura. Yo creo que sería bueno que el abogado nos en la próxima reunión poder atacar este tema para conocer por dónde van a ir los reclamos, ¿no? O sea, Sí. los reclamos fueron por obras que se iban diseñando y se iban aprobando, eran fuera del contrato en pasos secundarios, que después para habilitarlos no los consiguieron las habilitaciones. O, o como hablábamos recién con Leopoldo, en el Punta Indio se hicieron zonas de sobrepaso sin tratarlo en el tratado, Claro. sin tratarlo en la CARP. Entonces, cuando vos terminabas la obra, recién iniciabas el trato en un diálogo, sin la carta reversal. Entonces, de alguna manera, cuando se aprobaba esto, se había derrumbado todo lo que se había dragado. Así que me parece que vienen tiempos seguramente el tema medioambiental va a ser figura en la red troncal, Nico. Totalmente. Bueno, Jorge, lindo episodio. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Abrazo, hermano. Chau, 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 chau.